Tal como lo dijo ayer Jesús Esquivel, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, compareció y bueno, dijo muchas cosas. Jesús, tal como preveías, pues estamos siguiendo de cerca esta comparecencia pues de este funcionario de alto nivel de los Estados Unidos. Buenos días y bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Saludos a los Estados Unidos. Carmen, muy buenos días. Pues sí, el secretario de Estado encargado de la política exterior del gobierno de Donald Trump testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y después por la tarde, Carmen, ante el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes. Y en esta última audiencia habló del tema de Cuba, que en los últimos días ha estado en la agenda de la Casa Blanca. Y ahora dijo, en primer lugar, que hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en China, ya que aseguró, en Cuba, ya que aseguró que China está espiando desde la isla a los Estados Unidos y a los países del hemisferio occidental. Esto, dijo, está pendiente de la situación política que viven las naciones en las Américas. Además, indicó que desde la isla está espiando lo que ocurre en los Estados Unidos. Dijo además que Cuba es un estado fallido y que está gobernado por un conglomerado militar, el cual tiene en su posesión unos 18,000 millones de dólares, y dijo de este dinero ni un solo centavo a los cubanos. Al ser cuestionado sobre si el gobierno de Trump está apoyando a la isla, Rubio indicó a los representantes que el gobierno federal estadounidense está repartiendo 100 millones de dólares en asistencia humanitaria a la isla. Evitó hablar de cuáles serían los planes de Donald Trump en los próximos meses respecto a Cuba e indicó que simplemente el gobierno estadounidense está cumpliendo con las leyes al referirse a la Helms-Burton, que fue instrumentada en 1996, recordarás, Carmen, por el derribo de una avioneta de la organización Hermanos al Rescate. Esto generó, pues de alguna manera en su momento, un torbellino de críticas a Estados Unidos por las implicaciones de inversión que tenían pues el sector privado de varios países, y bajo esta ley pues Estados Unidos ha encausado judicialmente a Raúl Castro, el expresidente cubano y hermano del exlíder Fidel Castro Ruz. Rubio evitó hablar más, simplemente dejó eso ahí sobre la mesa, que Cuba está gobernada por un conglomerado militar, Carmen. Ni más ni menos. Pues digamos, no es la primera vez que dice algo como eso. Está hablando de que se concentra incluso riqueza cubana en manos de ese conglomerado. Sí, dijo que está en el extranjero. Además, no quiso dar detalles al respecto. Hubo bastantes críticas a su posición, pero el secretario de Estado, de una manera a la defensiva y a la ofensiva hasta cierto momento en ambas audiencias, se limitó a exponer la situación. Le dijo en el Senado, por ejemplo, a algunos demócratas que estaría dispuesto a hablar con ellos, pero no en una audiencia pública, sobre otros detalles. Y bueno, aunque la audiencia tenía que ver con el presupuesto del Departamento de Estado, no se habló mucho sobre América Latina en general. Se mencionó a Venezuela, se mencionó a Haití, y a nuestro país pues habló en el Senado sobre los cárteles brevemente, pero la verdad no dijo nada que no supiéramos. Indicó que pues están armados, que poseen drones, y bueno, lo que no quiso decir ahí es que si están bien armados los cárteles del narcotráfico y con drones, es porque la tecnología de Estados Unidos ha llegado a los criminales dedicados al trasiego de drogas. Debemos recordar que la mayoría de las armas que utilizan en el narcotráfico son fabricadas en Estados Unidos y traficadas ilegalmente desde esta nación a la nuestra, Carmen. Pues sí, desde luego que el tema de las armas y el tema de lo que han tenido acceso los criminales y la delincuencia organizada en México, pues procede principalmente de allá. Sí, eso es innegable. Eso es innegable, y el gobierno de Estados Unidos, en esta parcialidad que tiene en su estrategia de la lucha contra el narcotráfico, muy pocas ocasiones habla de esta situación.
señala en todo caso la peligrosidad de los cárteles, pero nunca dice que estos están empoderados, primero, con el armamento estadounidense y en segundo lugar con los dólares que salen de la venta de los narcóticos en las calles de ciudades y pueblos de la Unión Americana. Y eso es innegable, Carmen, más allá de las posiciones gubernamentales, ya sea de Washington o de Palacio Nacional. Ni más ni menos, pues Washington y Palacio Nacional, que en este momento pues vemos cómo van escalando las cosas. ¿Qué opinión te merece, por cierto, la declaración de la presidenta respecto a lo que dijo el embajador Ronald Johnson y este mensaje de Sheinbaum de respete los asuntos internos al embajador? Pues mira, Carmen, recordarás que al inicio de su mandato, lo platicamos, no sé si te acuerdas bien en tu programa, cuando ella dijo que a partir de su gobierno, el tema de los embajadores lo iba a manejar la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe de ser en materia de política exterior. Un embajador, aunque sea representante de un poder ejecutivo extranjero, no es el presidente, es un simple embajador, aun cuando se trate del de Estados Unidos. Y en ese momento, pues hasta como que respiramos, dijimos se va a dejar de estar recibiendo en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos un día sí y otro no, como ocurría con Ken Salazar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que por el historial que tiene Ronald Johnson, pues se le da demasiada importancia a lo que escribe el embajador estadounidense. Lo malo es que le responde la presidenta y habla de injerencia. Me parece que en lo que escribió Johnson en su cuenta en la plataforma de X, tenía que ver más que nada con la cooperación. El asunto es que es tan delgado el hilo en el tema narcopolítico que la presidenta, me parece, se irrita con cualquier cosa. No sé hasta qué punto vaya a llegar el tema, pero lo cierto es que si sigue mencionando al embajador, este va a reaccionar. Era un exagente de la CIA, un militar, y además está siguiendo los pasos de su jefe. Me refiero al presidente de Estados Unidos, que sabemos utiliza a las redes sociales, a las plataformas digitales, para dar a conocer sus posiciones, sus políticas, sus reacciones. Y Johnson lo está replicando, conociendo perfectamente que es bastante irritable el tema de la cooperación bilateral. Ahora bien, si hablamos de injerencia, Carmen, deberíamos revisar muy bien de qué manera nos enredamos en la bandera nacional, porque si no queremos injerencia, es muy sencillo. La presidenta debería decirle al gobierno de Estados Unidos que saque a todos sus agentes de las agencias que tiene registradas en nuestro país, empezando por la CIA, que fue lo que provocó todo esto, los de la DEA, los de ICE, los de CBP, los del Pentágono, que son muchísimos. Eso sí es injerencia, la está aceptando. La otra cosa es, si estamos hablando de soberanía, pues ¿para qué estamos comprando maíz amarillo y blanco a los Estados Unidos si no tenemos la capacidad de mantener a nivel nacional las demandas económicas que hay en nuestro país? Es muy complicado el tema de la relación con Estados Unidos, pero me parece que utilizar las palabras de injerencia, soberanía, en este caso, en un problema tan grave que vivimos los mexicanos de inseguridad por narcotráfico, se debería concentrar en una cooperación más específica, exigiéndole a Estados Unidos también que combatan su problema de trasiego de drogas en la Unión Americana, que lo hay y está comprobado y está ratificado, que detenga el tráfico de armas y el lavado de dinero. Y déjame cerrar con esto, no sé si ya lo viste, pero el día de hoy el periódico Los Angeles Times, y me parece que ya también el periódico La Jornada en nuestro país, sacó una nota señalando que el gobernador de Sonora y el de Tamaulipas, que son de Morena, ambos, pues ya están en la lista de Estados Unidos, que en el caso del de Tamaulipas, que no tiene visado,
está entrando a los Estados Unidos bajo un permiso especial del sistema judicial, conocido como parol. Eso lo dice Los Angeles Times, señalando fuentes que no identifica. Y esto es porque ambos presuntamente ya estarían cooperando con Estados Unidos en caso de ser encausados judicialmente. Algo pues que está ocurriendo en el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que en este caso él pues no ha sido extraditado, aunque ya fue solicitado en ese sentido. Una noticia pues que cada vez exhibe un poco más lo que presuntamente parece ser narcocorrupción, y hay que esperar a la reacción de la presidenta, que repito, todo lo hace en materia de defensa a la soberanía de una presunta injerencia política. Yo te pregunto algo, conociendo a Donald Trump, que ya lo tuvimos 4 años de presidente en Estados Unidos, está cumpliendo su segundo mandato, ¿tú crees que sin recibir la asesoría minutos antes de su gente en el Consejo de Seguridad Nacional, te le presentas y le preguntas, señor presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama el partido que gobierna en México? ¿Crees que te responda acertadamente? No lo sé, pero bueno, lo que sí sé es que no nos escuchaste muy temprano, Jesús, porque arrancamos el programa esta mañana. Precisamente abrimos la emisión de esta mañana con Steve Fisher. Steve es el periodista de Estados Unidos que radica en México y que es quien publica precisamente lo que estás diciendo en este trabajo de colaboración en Puente News Collaborative, que es una iniciativa del periodista Alfredo Corchado, y a través de Puente News Collaborative, Steve Fisher da a conocer lo que estás mencionando. Varios medios hemos publicado esta colaboración, Aristegui Noticias incluido, Los Angeles Times y otros medios de comunicación que hemos tenido acceso a este informe que se está publicando esta mañana. Y ahí efectivamente Steve Fisher nos contó al arrancar el programa esta mañana sobre esta información obtenida por él con fuentes diversas que le confirman el tema que estás mencionando, el tema de las visas, el tema de un permiso especial, un tipo de permiso que le permite a presuntamente a estos dos gobernadores, el de Sonora, Alfonso Durazo, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, pues ingresar a los Estados Unidos. Y ese tipo de permiso, explicó Fisher esta mañana, es un permiso que se otorga para personas que pueden estar colaborando con la autoridad estadounidense. No lo afirmó porque dijo que esa parte no podría afirmarla, pero que el tipo de permiso que sus fuentes le han dicho que tienen estos gobernadores perfila precisamente a este tema, a una posible colaboración con Estados Unidos de 2 gobernadores mexicanos en funciones. Jesús, ¿qué asunto? Sí, dice un viejo dicho, cuando ves las barbas de tu vecino quemar, echa las tuyas a remojar. Ahora, habrá que ver qué tanto de esto se corrobora, Carmen, porque aun cuando el periodismo de investigación en muchas ocasiones se tiene que respaldar en fuentes que no permiten que se les identifique, en varios casos se han equivocado. En este sentido, pues en base a lo que dijo el propio Johnson en su momento cuando se dio a conocer el encauzamiento contra Rocha Moya y los otros 9 implicados, lo que se ha dicho en las Cortes Federales, pues hay muchos pendientes que van a venirse muy pronto de acusaciones de narcocorrupción. Y por eso te decía, me parece que el exceso de palabras de soberanía y de injerencia habría que cuidarlas pues muy bien para hablar de qué es injerencia, porque si estamos hasta el tope de la injerencia, como dice la presidenta, te vuelvo a repetir, pues la solución la tiene ella. ¿Por qué no pide que se vayan los agentes de inteligencia de Estados Unidos de nuestro país? ¿No crees que sería el primer paso correcto o en la dirección correcta para evitar la injerencia? Bueno, eso ya sería iniciar una ruta de mayor tensión y eventualmente de ruptura. Pero pues si tú estás hablando de injerencia, ¿cómo la evitas? Pues imagínate, le está diciendo al embajador que respete los asuntos internos. Pues sí, ese es el tema. México y la gobernante mexicana pues se encuentran en una auténtica encrucijada.
una encrucijada con tintes políticos, pero yo insisto, me parece que es un exceso hablar de que Estados Unidos o el gobierno de Trump, que además lo excluyó, recordemos que lo excluyó a Trump personalmente. Sí, no creo que sea Trump. De todo. Sí, por eso te decía, ¿tú crees que una injerencia electoral? Te vuelvo a hacer la pregunta y contéstame, sin que lo asesoren minutos antes de que lo veas. Te lo encuentras y le dices, señor presidente, ¿sería usted tan amable de decirme cómo se llama el partido que gobierna en México? ¿Crees que te diga No tengo Morena? respuesta, obviamente no tengo respuesta, Jesús, pero obviamente entiendo lo que dices y efectivamente pues estamos hablando de un presidente que tiene 6 millones de cosas que atender y no sé si sabe cómo se llama el partido que gobierna México. Y que además está en bastantes problemas con la nueva situación que se vive en la guerra con Irán, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí están las cosas, Jesús, como siempre, gracias y buenos días. Muy buenos días, Carmen, abrazo. Igualmente.